Muy buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas a su serie radiofónica Miradas Críticas, la situación en México. Un gusto estar de nuevo con ustedes y en esta ocasión, hoy 22 de marzo, en este inicio de temporada 2022, les presentamos el programa titulado Lucha Sindical y Derechos Humanos Laborales. Conduce su servidor Héctor Cerezo y participan Juan Francisco Estrada García, secretario general del SUNTUAP, en el bloque de denuncia con el tema de un despojo que les quieren hacer a terrenos del sindicato. También estará con nosotros Francisco Cerezo en el bloque del PA Comentario con el tema sobre la CFE y la corrupción. Y en el tercer bloque tendremos a Sonia Vega con Cherry TV con el tema Escuelas Generales de Derechos Humanos. Y por último, en el cuarto bloque de la entrevista tendremos la participación de Israel de la OLEP con el tema Invitación a la Escuela de Derechos Humanos Laborales, un esfuerzo que hacemos conjuntamente para dar a conocer los derechos de los y las trabajadoras. Pues sean bienvenidos y bienvenidas. Recuerden escribirnos en el chat de donde nos escuchan, en qué estado, en qué municipio o qué alcaldía de la Ciudad de México, también en qué país. Y si tienen preguntas, dudas, comentarios hacia quienes van a participar en el programa, pueden dejarlos en el chat. Y también recuerden que el viernes a las 12, este mismo programa ya editado también se reproduce en YouTube el viernes a las 12 del día, por si ustedes no pudieron verlo en el Facebook. De todos modos, se queda aquí también en las redes. Y bueno, pues vámonos al primer intro, al intro de la denuncia. Damos la bienvenida. Muy buenas noches, Francisco Estrada. Buenas noches, gracias. Pues igualmente. un honor que estés con nosotros, que hayas aceptado pues esta pequeña entrevista, ¿no? La semana pasada estuvimos viendo la nota ahí en el estado de Puebla en varios medios sobre un conflicto, ¿no? De que le están dando ahí una jueza un terreno del sindicato a un particular. Pero cuéntanos, primero que nada, pues preséntate, quién eres, cuál es tu cargo y pues cuál es la problemática que están enfrentando. Pues bien, mi nombre es Juan Francisco Estrada García, soy profesor de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la UAP y actualmente tengo el cargo de secretario general del SUNTUAP. Entonces, uno de los problemas que tenemos es el de que desde hace más de 20 años hemos querido tener un espacio para fincar casas habitación para los trabajadores, pero pues la situación a partir del 94 se ha puesto muy difícil debido a que las autoridades universitarias impidieron con artimañas legales que el sindicato, el SUNTUAP, tuviese la toma de nota. Y esta falta de toma de nota no nos ha permitido llevar a cabo en particular esta situación de construir un espacio para las casas habitación de los afiliados al SUNTUAP. Y bueno, en el Inter ya pasaron más de 20 años y pues debido también a esa situación tuvimos un problema con las finanzas sindicales y se obtuvo o se adquirió una deuda con el entonces abogado
del sindicato. En principio esa deuda era por 61,000 pesos y debido a intereses leoninos que aceptó un juez, en el año 2019 se aceptaba de parte de la, se puede decir que desde el punto de vista legal, que debíamos 1,800,000 pesos de esa deuda. Y bueno, esa fue la última notificación que tuvimos en términos monetarios, porque posteriormente, unos meses después, si ustedes gustan, en 2020, ya apareció que el Suntap había sido embargado en ese terreno que menciono, que se llama Ex Hacienda Vaquerías, con el cual el antiguo licenciado del sindicato había conseguido, vía el juez tercero del distrito civil, adjudicarse el terreno. Y bueno, el Suntuap interpuso un amparo, el cual ha sido, bueno, antes que tuviéramos la toma de nota, pues ni siquiera había sido tomado en cuenta, al reconocimiento federal de nuestro comité ejecutivo. Y a partir de ahí empezamos a buscar el modo de recuperar el terreno e interpusimos un primer amparo en los primeros de enero, el 8 de enero, y fue rechazado inmediatamente, diciendo que era un juicio concluido y que ya los terrenos habían sido delegados a Espinosa Vega, así se llama el ex abogado del sindicato. Y bueno, esa es la situación en general que vivimos ahora, pero nosotros una vez que se recibió el rechazo de nuestro amparo, pusimos también un recurso de queja, dado que a nuestro punto de vista ese amparo no había sido bien evaluado, y finalmente, vía una intervención de un grupo magistrado federal, el recurso de queja fue aprobado y ahora estamos esperando que ese veredicto pase de nuevo al juez tercero de lo civil en Puebla para que reconsidere digamos, la adjudicación del terreno. Porque en principio, pues, nosotros estábamos con que solo le debíamos 1,800,000 pesos, a pesar de que eso ya de por sí es una cantidad exorbitante debido a unos intereses leoninos que aceptó el mismo juez, ¿no? Y así sucesivamente una cadena muy grande de irregularidades legales. Esa es la situación por la que estamos pasando ahora. Bien, también en las notas se veía que familias, ¿no? Niños, mujeres, sí, que ya viven en el terreno desde hace cuántos años, están en riesgo, ¿no? ¿Cuál es la situación de las familias? Pues, bueno, son de trabajadores y trabajadoras. Sí, en este terreno vivimos aproximadamente 150 familias de universitarios y ya desde hace por lo menos 15 años, ¿no? Entonces, pues lo que estamos solicitando es que pues se reconsidere esto, porque pues en realidad es una afectación a muchas familias y además pues están violando los derechos humanos respecto al derecho a la vivienda digna, ¿no? Entre otras cosas. Pero aparte está la violación a las leyes jurídicas, porque hay muchas violaciones que son, digamos, señaladas de manera precisa en el amparo que interpusimos. Sí, claro, pues la misma cantidad de 60,000 pesos que se elevó a más de 1,800,000, pues pues hay qué tipo de contubernio, ¿no? Con el Poder Judicial habrá para elevar esa cifra, pues que pues es muchísimo dinero, estamos hablando de 1,800,000 pesos. ¿Y alguna respuesta que hayan tenido por parte del gobierno estatal o el gobernador? Bueno, sí, con el gobierno estatal inicialmente tuvimos tres entrevistas con el secretario de Gobernación
y posteriormente tuvimos una con el mismo gobernador. En todas esas entrevistas se nos dijo que ellos estaban del lado del Suntuap, que simpatizaban con nuestra lucha y que para ellos era claro que el Suntuap debería de ser atendido conforme a derecho. Es decir, que este señor Espinosa Vega, pues no tenía legalmente cómo defender esa adjudicación del terreno, porque, como les decía, es una deuda de 60,000 pesos que se elevó a 1,800,000, pero ahora con esa adjudicación del terreno se está queriendo cobrar con 150 millones, que es lo que vale el terreno. O sea que es un atraco vil, a todas luces. Es un robo, ¿no? Al sindicato, Así es. favoreciendo a un particular, ¿no? Seguramente lo va a querer vender, ¿no? También notificar, etcétera. Sí, es un negocio. Sí, de hecho, con el argumento que llegaron los diligenciarios que traían la entrega del terreno, decían, los que ya tienen construido no se preocupen porque los vamos a respetar y lo único que vamos a tomar posesión es un auditorio que tenemos y un espacio, digamos que una tercera parte del terreno que está, digamos, vacío de habitación, que están destinados a hacer canchas deportivas y culturales, para hacer eventos culturales. Pero de todas maneras, pues ese terreno, pues por lo menos vale pues, unos 50 millones. Así es que de 1,800,000 se quiere saltar a 50 millones, por lo menos. Pero bueno, eso de la promesa de que nos va a respetar, pues no se la creemos, pero nadita, ¿no? Porque es un tipo, bueno, primero él, el demandante, es un tipo totalmente fraudulento, y bueno, el juez de lo tercero, pues también el simple hecho de haber aprobado toda una serie de irregularidades, pues tampoco tenemos ninguna confianza en ellos, ¿no? Bien, pues como bien lo decía, pues el derecho a la vivienda digna, el derecho a la seguridad, pues ahora también vivir con la incertidumbre, las familias de qué va a pasar, nos los quitan, no nos los quitan. Bueno, pues tiene que intervenir también el gobierno estatal y federal a favor de los trabajadores, de las trabajadoras, más ahorita que dicen que ya se acabó el neoliberalismo por decreto, pues necesitamos pasos concretos, ¿no? Para poder creer esa afirmación. Pues muchísimas gracias, Francisco Estrada. ¿Algo más que nos quieras comentar? Pues esencialmente que estamos en pie de lucha, mantenemos una constante guardia día y noche para que los terrenos no puedan ser otra vez invadidos, porque, bueno, se me olvidó comentarles, dado que es muy conocido, que el jueves antepasado los diligenciarios llegaron con, digamos, con la policía para desalojos, que se llaman, ¿cómo se llaman? Los granaderos, e intentaron tomar posesión del terreno que les señalo, el espacio vacío. Y después de dar una serie de argumentos falaces de respeto y que las familias firmaran estar de acuerdo, pues no consiguieron ninguna firma. Y finalmente, después de más de 10 horas de estar en el terreno, bueno, primero la policía se fue a las 3, 4 horas, pero atrás de ellos había otra policía de tipo privado, y atrás de la policía privada había todavía un grupo de jóvenes que no traían ni uniforme, ¿no? Evidentemente, pues eran grupos de choque que estaban esperando a que nosotros fuésemos, digamos que violentos, o intento de rechazar eso con violencia, y pues para hacer un zafarrancho y después decir que el Suntuap no respeta las cuestiones legales y que es una bola de vándalos, etcétera. Y bueno, no pasó nada de eso y finalmente se salieron, y bueno, seguimos manteniendo la guardia día y noche para que esto no vuelva a ser, nuestros terrenos no vuelvan a ser invadidos, y esperando que
digamos que el mandato que recibieron a nivel federal, que en la revisión del amparo, pues sea ahora, digamos, medianamente, esperamos que al menos sea medianamente justo y que pues se reconsidere este despojo que se está queriendo efectuar. Pues sí, ya lo dijeron bien, es un despojo, es un robo, también es un negocio para los que están beneficiando de esto. Y pues vamos a estar atentos, ¿no? El llamado a organizaciones sociales, periodistas honestos, organismos de derechos humanos, pues a estar atentos ante esta lucha, que pues es una lucha legítima por el derecho a la vivienda de los y los trabajadores del sindicato. Y pues muchísimas gracias, Francisco Estrada, secretario general del SUNTUAP, allá en el estado de Puebla. Muy amables. Pues ya lo escucharon ustedes, una problemática que ya tiene muchos años, pero que ahora pues amenaza con quitarle el derecho a la vivienda a más de 150 familias. Una noticia del día de hoy fuimos a la cafetería en la Facultad de Filosofía y Letras del UNAM y abrimos la cafetería, ¿no? Pero nada más habíamos vendido 2 cafés y se presentó una persona. Voy a leer el boletín es un boletín cortito para que estén enterados a todas las personas, compañeros, compañeras, organizaciones que pues estuvieron ahí bien al pendiente de la apertura de la cafetería del Comité Cerezo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Como ustedes saben, llevamos pues ya más de 14 años ahí en un proyecto económico que da sustento a la organización y gracias a él, pues nosotros no cobramos ninguna capacitación, taller, acompañamiento, monitoreo, absolutamente nada, gracias a este proyecto. Y dice así, el día 22 de marzo del 2022, abrimos después de 2 años, 2 meses, la cafetería del Comité Cerezo México, proyecto económico solidario, y donde trabajamos de manera solidaria a los miembros y colaboradores de nuestra organización de derechos humanos. Es decir, nadie recibe un salario por trabajar de manera voluntaria en la cafetería. A las 12:20 aproximadamente, ya de la tarde, se presentó el doctor Samuel Hernández, secretario administrativo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y otra persona solicitando platicar con nosotros. Lo que nos dijo fue que debido a la pandemia y las medidas adoptadas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, no estaba permitida la venta de café o alimentos, pero que si cerrábamos en 15 días, nos tendría una respuesta para que continuáramos con nuestro proyecto económico. Accedimos a cerrar durante 15 días y se solicitó por escrito dicha propuesta de la dirección de la Facultad de Filosofía y Letras. Esperaremos hasta el 5 de abril una respuesta en la dirección de la facultad o pues nuevamente abriremos nuestro proyecto económico. Cabe destacar que todo el mundo está vendiendo afuera de la facultad. Incluso hay una cafetería de la misma Facultad de Filosofía dentro de las instalaciones que está abierta. Y pues vamos a esperar, vamos a actuar con mucha prudencia, pero sí hacemos hincapié que el 5 de abril, acompañado de pues que nos quieran acompañar, organizaciones y personas, vamos a reabrir la cafetería de la Facultad de Filosofía y Letras. Vámonos con el segundo bloque, vámonos con el intro del comentario. Muchas gracias, Héctor. Pues efectivamente vamos a hablar sobre la CFE y la corrupción. Abro con una cita. Limpiemos por completo, terminemos de limpiar la corrupción en Pemex, lo mismo en la CFE. No demos ningún pretexto a los conservadores que no tengan ninguna excusa porque estas empresas del pueblo tienen que ser ejemplo en administración honesta de los bienes del pueblo, de los bienes de la nación. Cierro cita. Dijo Andrés Manuel López Obrador con motivo de la ceremonia del 84 aniversario de la expropiación petrolera. Mientras esto declaraba, nos llegaron 2 correos electrónicos pidiendo orientación y apoyo ante 2 irregularidades con la CFE. En el primer correo electrónico nos dicen:
El día de hoy acudieron a mi domicilio 2 sujetos que entraron al edificio donde vivo y tocaron a mi puerta. En ese momento abre mi hijo menor de edad y le dicen que si ahí vivía la titular del departamento, que porque venían a quitar el medidor de luz y que era una orden que traía. Mi hijo les comentó que no podían autorizar ya que era menor de edad y que no se podían llevar nada, pero aún así se lo llevaron. Y el segundo correo electrónico que dice, no tengo luz, me la cortaron y economía por el momento no tengo. Los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad siempre me pedían mordidas económicas y yo les pagaba para que no me cortaran la luz, pero cada día me pedían más y más. ¿Qué hago? ¿Cómo puedo tener luz? Mientras arriba la idea de que la CFE trabaja bien se instala y ya casi se termina de limpiar la corrupción, abajo siguen las irregularidades. El robo del medidor, su cambio a fuerzas, el pedir mordida para no cortar la luz, los recibos locos de 15,000 o 20,000 pesos al bimestre son el pan de cada día. El ir a la CFE no es solución. Siempre salen con la cantaleta de paguen primero, después arreglamos. Pero la gente no tiene para pagar los recibos locos, la suma inmensa de adeudos que han generado por el incremento abusivo de las tarifas, en muchos casos injustificados. La luz ya es un derecho humano y por tanto es obligación del Estado garantizar que todo habitante de México tenga luz, pueda o no pagar por esta, ya que no es una mercancía, aunque CFE y el mismo Estado mexicano así lo quieran ver. La corrupción campea a sus anchas en muchos trabajadores. Pedir dinero para no cortar la luz, pedir dinero para reconectarte la luz por abajo del agua, pedir dinero para no cambiarte el medidor o pedirte dinero para cambiártelo, pedir dinero para cualquier supuesta solución que no soluciona de raíz esta situación de la necesidad humana de la energía eléctrica para todos. ¿Cuál es entonces la solución? Algunos dicen que hay que empezar a resolver desde la CFE las irregularidades en el cobro del uso de la energía eléctrica, investigar y sancionar a quienes trabajando para CFE como trabajadores directos o los muchos contratistas que tiene CFE sean sancionados por pedir dinero por cualquier cosa. No, estas medidas solo ven la superficie del problema, pero no se van a la raíz de este. Lo más importante no es solo llamar a portarse bien, sino que se vea a la energía eléctrica como un derecho humano y no como una mercancía. Por tanto, la nacionalización del 100% de la industria eléctrica y energética, el integrar a todos los trabajadores por outsourcing como empleados de CFE, el borrón y cuenta nueva ante las graves irregularidades existentes y una tarifa social justa es la solución de raíz de esta problemática. Llamamos a quienes los leen a seguir resistiendo abajo, aunque arriba crean que se está solucionando la corrupción, a usar la organización y la movilización para resolver de raíz esta situación que venimos arrastrando por lo menos en la zona centro del país desde la desaparición ilegal de Luz y Fuerza del Centro. No basta apostar toda una reforma energética que no nacionalice el 100% de la generación de energía eléctrica que resolvería de tajo esta problemática, sino luchar por la nacionalización completa de toda producción energética y recursos naturales como el litio, mientras seguimos luchando por el borrón y cuenta nueva y la tarifa social justa por el problema de la luz. Es decir, pasar de la lucha económica a la lucha política. Muchas gracias, Héctor. Al contrario, Francisco, pues sí, hasta aquí las oficinas del Comité Cerezo México han venido los de CFE a querer quitarnos el medidor, ya está enrejado, pero pues a muchos vecinos se los quitaron, ¿no? Incluso estaban esperando cuando se iban los vecinos y llegaban a las casas y quitaban los medidores, rompían candados. Pues ahí está el comentario y vámonos con una pausa, una breve pausa con la producción de Ajusco Radio.
Ajusco Radio, llámanos a nuestro teléfono en cabina 1315-4250. Ajusco Radio quiere escucharte. Envía un mensaje de WhatsApp al 5617-635571. Ajusco Radio, construyendo la resistencia. Bien, pues muchísimas gracias. Regresamos a Miradas Críticas, la situación en México. Mandamos saludos a quienes nos están escuchando en San Luis Potosí, en Puebla, en Hidalgo, ahí en el municipio Mineral de Reforma, en el estado de Morelos, en Guadalajara, en el estado de Oaxaca, hasta Guatemala, y aquí en la Ciudad de México, en Tuyehualco, Iztapalapa, Benito Juárez, Tlalpan, Álvaro Obregón y otras alcaldías. Recuerden, pueden seguir escribiéndonos. También hay varios comentarios en el Facebook sobre las arbitrariedades de CFE. Por ahí dicen que ni siquiera Profeco ya puede ponerles un alto porque cambian de alcaldía. Y pues vámonos con el tercer bloque de Cherry TV, con la invitación a las escuelas generales de derechos humanos. Vámonos con el intro. Hablar de derechos humanos hoy en día es remitirnos a todo un universo. Quizás hace 30 años no era tan común oír hablar de defender nuestros derechos humanos, pero en la práctica muchas organizaciones sociales y populares ya lo hacían. Hoy, a la luz del tiempo, el término derechos humanos ha tomado fuerza y se ha posicionado en las agendas públicas de todos los sectores, desde las organizaciones sociales que históricamente los han defendido, incluso sin saber que los defienden, hasta las esferas políticas, que ya sea por mandato como los organismos estatales o los partidos políticos, que por puro jalar, como dirían por ahí, agua para su molino, hacen uso de un discurso que enarbola la supuesta defensa de los derechos humanos, o incluso los sectores empresariales, que en sus discursos internos les hablan a los trabajadores de sus derechos humanos, diluyendo así el verdadero significado del sentido de lo que es la defensa y la violación a los derechos humanos. Ahora bien, como organización defensora de derechos humanos desde el Comité Cerezo, estamos convencidos de la importancia que tiene la capacitación en la defensa de los derechos humanos, así como la creación de una verdadera cultura de derechos humanos que ayude como herramienta de lucha en los procesos a las comunidades y pueblo organizado para acceder a una vida digna, atendiendo a la máxima de que derecho que no se ejerce y se defiende, derecho que se pierde. En la convicción de acompañar a este pueblo organizado, y por qué no, al no organizado pero que se quiera organizar también, desde el 2010 como Comité Cerezo México, junto con la Asociación Civil ACUDE, Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, hemos impulsado la Escuela General de Derechos Humanos por la memoria, la verdad y la justicia, que es un esfuerzo solidario por acompañar y fortalecer la defensa y lucha de los derechos humanos del movimiento social en general, desde la perspectiva de que el conocimiento sobre qué son y cómo defender nuestros derechos humanos no puede limitarse a una cuestión meramente académica y que su defensa no es exclusivamente de aquellos que son abogados. Por esto, hemos decidido dedicar la cápsula de esta semana a hacer extensiva la invitación a participar en las Escuelas Generales de Derechos Humanos que el Comité y ACUDE, junto con otras organizaciones sociales, están convocando en 3 estados de la República: Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo, y que tendrán lugar entre abril y junio del 2022. Las personas participantes serán capacitadas bajo el compromiso de compartir y aprender el uso integral de las herramientas de derechos humanos en la organización de la que proceden, ya sea donde trabajan o estudian y en los procesos en donde participan. El curso es gratuito y de cupo limitado, por lo que si deseas participar en alguna de las escuelitas, necesitas revisar la convocatoria de tu interés
y realizar el proceso de registro inicial enviando un correo electrónico con nombre, edad, ocupación y organización procedente en caso de pertenecer a alguna. Trabajo de derechos humanos realizado, proceso de lucha en el que participas o la razón de tu interés en cursar la escuelita. Las convocatorias las puedes revisar directamente en la página del comité www.comitecerezo.org o en la página de Facebook Educa Cerezo. Así que les dejamos esta invitación y esperamos verlos pronto en alguna de estas escuelas. A los que nos ven en vivo, les deseamos que pasen una muy buena noche. Gracias, Héctor. Gracias, Adolfo. Pues muchas gracias a Sonia Vega con este bloque de Cherry TV. Ahí están las convocatorias para las escuelas generales de derechos humanos. Muchos se han interesado por los temas, lo están pidiendo el temario. Recuerden que es una escuela donde aprendemos no solamente a conocer los derechos humanos, sino a defenderlos, a ejercerlos a través de los derechos humanos, pero también a través de otras herramientas de lucha como la movilización, lo jurídico, lo mediático y lo que el pueblo en su creatividad ha desarrollado. Bueno, vámonos a un corte. Ya está con nosotros Israel Pérez de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular. Nos va a platicar de otro proyecto que muy interesante, específico para ver los derechos humanos laborales. Un poco también para relacionarlo con la entrevista con el secretario general del sindicato del SUNTUAP, ahí en el estado de Puebla. Y después de este corte, pues regresamos inmediatamente con Israel. Ustedes están escuchando Ajusco Radio, 9 años al aire construyendo la resistencia. www.ajuscoradio.mx. Ajusco Radio. Llámanos. Teléfono en cabina 1315-4250. Ajusco Radio quiere escucharte. Envíanos un mensaje de WhatsApp al 5617-635571. Ajusco Radio, construyendo la resistencia. Pues muchas gracias, Israel. Vámonos. Muchas gracias, muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos los que nos ven desde, ya como vieron, diferentes partes de la República y el mundo. Gracias, Héctor, Comité Cerezo, gracias a Ajusco Radio por el espacio. Pues vámonos con el intro de la entrevista. Pues ahora sí, Israel, pues muchas gracias, bienvenido. Estábamos platicando con el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla,
y el conflicto que tienen ahí con un particular y el despojo que les van a hacer de terrenos donde ya más de 20 años viven 150 familias. También hemos acompañado y han estado aquí platicándonos otros compañeros y compañeras de la OLEP, de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular, que llevan casos laborales, despidos injustificados, ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. En este contexto, yo quería preguntarte y que nos platicaras a la audiencia, ¿por qué una escuela de derechos humanos laborales, no? Parecería que los derechos laborales no son para humanos. ¿Por qué específicamente tratar este tema? ¿Desde cuándo lo están trabajando? Para después que nos platiques un poquito el contenido, ¿no?, de esa escuela. Muy bien. Bien, entonces sí, pues bueno, en primer lugar, justo, ¿no? ¿Por qué una escuela de derechos laborales? En los últimos meses, sobre todo, que hemos estado dando algunos cursos, algunas capacitaciones a compañeros de manera un poquito más cercana, ¿no? Digamos, nos han estado preguntando, justo nos están diciendo que en principio no hay muchas o casi nadie está haciendo este tipo de cursos. Casi nadie está dando estas capacitaciones, sino es diplomados muy centrados en el aspecto jurídico, muy dirigidos a un público específico que son los abogados, ¿no? Fundamentalmente. Pero estos contenidos, pues no están hechos para los trabajadores, no están hechos para aprender a defender los derechos laborales, sino están hechos para modificaciones en las leyes, la reforma, sobre todo ahorita con la reforma del 2019, impulsada por el gobierno federal, hubo como una gran ola de este tipo de cursos para aprender a jugar con las nuevas reglas, ¿no? Y eso lo vemos. Pero pues, no hay una versión, por así decirlo, que no se enfoque en eso, sino en vamos a organizarnos, vamos a construir una alternativa y vamos a conocer los derechos para defenderlos, ¿no? En eso, pues nosotros compartimos mucho con la propia metodología de las escuelas del Comité Cerezo y lo que se decía ahorita, ¿no? De que derecho que no se ejerce, derecho que se pierde, y efectivamente. Y en el tema de los derechos laborales, pues lo que nos encontramos con los compañeros que son despedidos, con los compañeros, compañeras que sufren hostigamiento, acoso laboral, que están boletinados, pues que ni siquiera saben que tienen derechos, ¿no? Entonces eso vuelve todavía un poquito más complejo el proceso, porque hay que empezar casi que de cero. Entonces, nosotros como organización, como LEP, llevamos más o menos desde ahí del 2016, ya trabajando el tema de los derechos laborales. Sobre todo, empezamos mucho en el tema subcontratación, sobre todo la subcontratación que tiene que ver desde el gobierno, casos incluso donde tenía que ver la actual jefa de gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Allá con compañeras que estaban, no se les reconocía su papel como trabajadoras en la alcaldía Tlalpan, cuando Claudia Sheinbaum todavía estaba, en ese entonces se nombraban aún jefes delegacionales, y ya posteriormente en otros espacios, ¿no? También de gobierno, donde se utilizaba la subcontratación para eliminar esta relación obrero-patronal y dejar un limbo a los trabajadores, ¿no? Ese, digamos, es el inicio de cómo nosotros empezamos a tocar el tema. Vimos que el propio Estado violaba sus propias reglas, y el trabajador pues simplemente se quedaba ahí esperando que algo sucediera, porque al final pues tampoco había mucha claridad respecto a lo que tenía pues qué estaba en las leyes y cómo podíamos, cómo los trabajadores se podían organizar en torno a esto, ¿no? Entonces, desde ese momento, pues ya han pasado varios añitos que hemos llevado estos casos. También lo real es que empezábamos nosotros ya a dar algunas capacitaciones a grupos más amplios de trabajadores, sobre todo trabajadores sindicalizados, pero también lo que veíamos y lo referíamos con los propios datos es que la cantidad de compañeros sindicalizados es muy poca, ¿no? Algunos hablan de que del total de los trabajadores, cerca de 4 millones son los trabajadores sindicalizados, entre 4 y 7, ¿no? Las cifras como más alegres, por así decirlo. Y hay quienes llegan a decir que de esos 4 millones,
no hay más de 500,000 trabajadores aglutinados en sindicatos independientes, ¿no? Sino que la mayoría están en sindicatos charros, en sindicatos blancos, gente que ni siquiera sabe que está en un sindicato, pero que al momento de firmar su contrato firmó con un sindicato del cual nunca ha sabido nada, pero sí le llegan los descuentos de la sindicales, pues, ¿no? O sea, sí hay un dinero que va para alguien. Entonces veíamos que efectivamente el universo sindical es importante, pero no era lo suficiente, ¿no? Porque hay un montón, habemos un montón de trabajadores que estamos fuera de los sindicatos y en la informalidad. Entonces también ahí es donde empezamos a abordar, ¿no? El trabajador que está total y completamente fuera de la norma, no porque él lo desee, ¿no? Sino porque no hay leyes que tan referidas al tema de la informalidad. Con la Ciudad de México se ha avanzado un poco, pero en los hechos vemos que tampoco sucede lo que tendría que suceder con la Constitución de la Ciudad de México, ¿no? Entonces empezamos a abarcar un poquito más el espectro, empezamos a informarnos no solamente de la cuestión sindical, sino también abarcar otro tipo de temas, no solo subcontratación, sino despidos injustificados, el tema, clavarnos en la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Porque muchas veces ahí están las reglas, ahí están las normas, pero no las conocemos, no sabemos, y mucho menos sabemos interpretarlas o utilizarlas para la lucha, y hasta luego cuando las leemos decimos, no son tan difíciles, y hasta ahí vemos que se contradicen. Entonces, eso también nos ha tocado caminar junto con los compas abogados que de manera solidaria han estado aportándonos conocimientos y obviamente llevando los casos laborales para ir caminando a lo mejor paso a pasito, ¿no? Entonces, en estos primeros momentos fue como nos fuimos acercando, ampliando de lo sindical a lo no sindicalizado, de lo no sindicalizado a lo informal, para que pudiéramos conocer el espectro amplio de la clase trabajadora en nuestro país, ¿no? De la cual muchos participábamos, pero justo no teníamos este conocimiento tan técnico, por así mencionarlo. O ni Y siquiera nos reconocemos, ¿no? Como así es. trabajadores o trabajadoras, ¿no? Estaba viendo un programa ahí que estuvieron ahí con de aplausos no vivimos o algo así, Ajá. muchos artistas, ¿no? Los artistas que pues ni siquiera son reconocidos como trabajadores, ¿no? Trabajadoras, ¿no? Y la tienen en ese sentido más difícil. Pero Sí, sí. Israel, ¿qué es lo que puede esperar la gente? O sea, decimos, no hay una escuela de derechos laborales, eh, inscríbete, es una escuela gratuita, ¿no? ¿Y qué les vamos a enseñar o qué pueden aprender ahí los trabajadores y trabajadoras? Ya vimos que puede ser el de limpieza, el payasito, el mal llamado Godín, esos que no se sienten trabajadores, pero son trabajadores, todo aquel que recibe un salario, ¿verdad? ¿Qué pueden esperar? ¿Qué aprender ahí en la escuela? Ok. Y no solamente los que reciben salario, porque también muchos informales, como los músicos que van en las cantinas, ellos viven, como los compañeros, pues viven del aplauso, ¿no? Entonces también son trabajadores y también tienen derechos. Pues justamente conocer esto, en un primera, hay, digamos, como dos grandes módulos, por así mencionarlo. La primera es la parte teórica, donde pues nos metemos justo en los conceptos, ¿no? ¿Qué es el trabajo? ¿Qué es el salario? ¿No? Para que los compañeros entiendan desde la ciencia de la economía política, pues qué es eso, ¿no? ¿A qué se refieren? Y que nos entendamos y nos asumamos como dentro de un sistema de explotación. Pero digamos, es como uno de los grandes bloques, y el otro, pues ya la cuestión más práctica, técnica, qué es un contrato, qué es un despido injustificado, entender por qué en la Ley Federal del Trabajo no se definen los despidos injustificados, pero sí se definen las varias razones por las cuales te pueden despedir de manera justificada. Entonces, entender que las leyes no están hechas precisamente para el beneficio de la clase trabajadora, que es un contrato, que es los términos, ¿no? La subcontratación dentro de la ley, las diferentes formas organizativas jurídicas que tenemos, el sindicato, la coalición, que son herramientas que ahí están y que tenemos que utilizarlas, no debemos tenerle miedo porque efectivamente hay muchos sindicatos malos, pero pues como dicen, el león cree que todos son de su condición, pues nosotros no creemos eso, entonces creemos que podemos hacer sindicatos, coaliciones, desde otra mirada, otra clase, pues la clase trabajadora, el proletariado. Entonces vemos todos estos términos, nos metemos también en la Ley Federal del Trabajo de los trabajadores al servicio del Estado,
porque pues también se están cometiendo un montón de violaciones a derechos humanos laborales en gobierno, ¿no? Este gobierno que impulsó una reforma gigantesca, vendida y como una reforma de justicia laboral, que ahí está y está bien, pero si se mantiene en los textos, pudriéndose en los anaqueles, pues realmente el trabajador pues no lo está viviendo, y ahí tenemos a un montón de gente subcontratada en los hechos, donde se les violan sus derechos laborales, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación también está jugando un papel, negando derechos. Entonces, ¿cómo todo eso lo utilizamos? Las leyes pues que existen, entender que también hay cosas que hay que mejorar, y cómo nos organizamos incluso para ampliar nuestros derechos humanos laborales, ¿no? También se ve un poquito del tema internacional, los mecanismos internacionales en ese aspecto, que México ha firmado no pocos tratados, entonces cómo podemos adherirnos a ellos para ampliar la perspectiva laboral, o nosotros mismos pues emplear nuestros derechos. Son como varios de los temas. Algo importante que también hay de mencionar, el miedo o el temor, ¿no? Siempre la mayoría de personas, por ejemplo, incluso en derechos humanos en general, hacen algo hasta que les pasa, ¿no? Mientras no los despidan, mientras de plano ya no los traigan con látigo, no luchan, porque si luchan los pueden despedir, ¿no? Es como un círculo vicioso, ¿no? Quiero mejoras condiciones salariales o de trabajo, pero si lucho me pueden correr, entonces mejor tengo poquito, porque si no puedo perder todo. ¿Qué le dicen a estas personas, a compañeros, compañeras de muchos lados, que incluso hay gente muy consciente y muy preparada, ¿no? Yo he conocido gente así, por doctorado, pero que a la hora de querer pelear por sus derechos laborales, como que algo pasa. Sí, y eso es lo que le decimos mucho a los compas, ¿no? Desafortunadamente, la mayoría de los compañeros con los que trabajamos son los despedidos, porque ellos dijeron, bueno, pues ya, ahora sí que ya no hay más, ¿no? Ya de esa chamba ya no pueden correr, y aún así hay miedo. ¿Por qué? Porque efectivamente los boletinan, híjole, es que a lo mejor ya ni siquiera me van a pagar lo que me ofrecieron de principio, que no pasa del 20% luego de las liquidaciones por ley, ¿no? Entonces, lo primero que también se les menciona es, tenemos que romper la cadena del salario, ¿no? No porque no queramos que gane dinero, está bien, tenemos que luchar por trabajo digno, salario justo y seguridad social, sino porque esa cadena se vuelve en realidad lo que encubre la cadena del miedo, el miedo a perder el salario, porque efectivamente el salario se nos va la vida, ¿no? Deudas, comida cotidiana, transporte, fundamentalmente la vida, ¿no? Todo. Pero también lo que se menciona es, la única manera en la que vamos a poder tener realmente ese salario asegurado, ese trabajo digno asegurado, esa seguridad social que muchos, pero muchos trabajadores no tienen, 56% de la población económicamente activa, es por medio de la lucha organizada. Porque si esperamos esas prebendas que caigan como maná del cielo, pues realmente no van a alcanzar. Pues a lo mejor a alguno le cae alguna migajita por ahí de la mesa del Estado y de los empresarios, y es el que se siente un poquito más arriba, ¿no? Pero pues realmente son cuestiones colectivas, y también por eso construimos nosotros en este proceso de organización la OLEPUDIT, porque justo veíamos, ¿no? Que tenemos muchos compañeros, compañeras, sobre todo compañeras, que eran los lobos solitarios, ¿no? El único en su sindicato, el único en su empresa, el único en su instancia de gobierno, que sí, yo entiendo, lucho y voy, me peleo, pero no me pelan, y yo ni todos los demás hasta me dicen que deje de luchar. Entonces, por eso decidimos constituir este proceso organizado de la Unión Democrática Independiente de Trabajadoras y Trabajadores, y dijimos, pues si somos puros lobos solitarios, pues aquí nos juntamos y luchamos en conjunto. Seremos de diferentes sectores del pueblo, de diferentes ramas de la industria, pero aquí nos constituimos como una colectividad que de manera organizada defenderá los derechos. Y también por eso empezamos a construir las escuelas, los cursos de derechos laborales, pues porque había que ver, ya nos conocimos, ya perdimos el miedo, pues ahora hay que hacerlo con conocimiento de causa, ¿no? Bien, ahí nos dice Byron, compañero de Guatemala, dice, echa la ley, echa la trampa. Las leyes laborales en su mayoría favorecen al patrono. Esto va a ir terminando con pactos colectivos. Soy la Luna de Cuernavaca, de Morelos. Dice, mientras sigamos atrapados en un modelo neoliberal capitalista, tendremos que seguir
organizados para defender nuestros derechos. Carola Corao, efectivamente han logrado normalizar la violencia de los derechos laborales. Basti nos dice, aunque ya los hayan despedido, siguen con miedo porque el Estado, a manera de represión, nos boletina en la lista negra, ¿no? Así como en la primaria o en la secundaria, de que eres el más latoso, nadie ya te quiere. Efectivamente, fábricas, en gobiernos, no quieren a la gente que está luchando. Ya vimos un poquito el contenido, los requisitos, vámonos un poquito con las fechas, ¿no? Sí. ¿Qué tienen que hacer para inscribirse? ¿Dónde va a ser la escuela? ¿No? ¿Qué es el proceso que tienen que seguir para poder estar ahí? Perfecto. Pues ahora sí, ya con los comerciales concretos. Se van a hacer 2 escuelas de derechos laborales. Una va a ser en la zona de Ecatepec, en el Estado de México, donde no hay pocos trabajadores y muchos de ellos vienen acá a la ciudad, pero viven de ese lado. Entonces van a ser durante los sábados del 23 de abril al 4 de junio. También porque sabemos que pues, la banda pues, trabaja los demás días, incluso mucha gente trabaja los sábados en las mañanas, entonces bueno, esperamos que ahí nos puedan acompañar. Ese va a ser, digamos, en turno matutino, y un poquito más en la tarde, de 2 de la tarde a 6 de la tarde, se va a hacer acá en la Ciudad de México, igual en las mismas fechas, 23 de abril al 4 de junio, para que tengan esas alternativas, ¿no? Quienes quede más el norte, el Estado de México, o quienes estén más acá del lado de la ciudad. Lo que tienen que hacer es enviar un correo, en el caso de Ecatepec, al correo olep.udit, que es con doble T, @gmail.com, y en el caso de la Ciudad de México es olep.contacto@gmail.com. En ambos casos, pues que nos manden una carta, una pequeña exposición de motivos, a qué se dedican, por qué quisieran, cuál es su interés concreto en esta Escuela de Derechos Humanos Laborales, si se van a comprometer a que por lo menos tengan el 80% de las asistencias, para que se les dé una pequeña constancia, ¿no? Que varios compañeros nos preguntan, oye, ¿y esa pues me sirve acá como currículum? Digo, bueno, pues a lo mejor para que no te vuelvan a contratar, pues igual la quieres enseñar, pues igual y sí, pero pues aquí es algo simbólico, ¿no? Entonces... Si quieres que te despidan más rápido, puedes enseñársela a tu patrón. Sí, pues sí, yo sé que es un contrato, sí, ¿sabes? Pues órale, ¿no? Pásale por acá, ¿no? Entonces, a lo mejor para eso le sirve, pero bueno, también es un buen recuerdo para la pared, ¿no? Entonces, que nos manden esos correos, ahí está igual pueden checar, tener más información, bueno, no más información, sino toda la convocatoria completa en la página www.olep.org.mx, en nuestro Facebook, que es así, olep.fragua, Fragua es nuestro periódico, y bueno, eso es fundamentalmente, que nos manden su carta, exposición de motivos, nombre, cuál es el por qué, ¿no? Porque hay algunos compañeros que a lo mejor están más en el ámbito jurídico, hay otros que vienen más desde pues que quisieran, que no tienen un problema laboral en concreto, pero dicen antes que me pase. Entonces, justamente, pues para ir ahí contemplando a qué universo le vamos a platicar. Esas son las características, y es hasta el 18 de abril. Tienen hasta el 18 de abril para mandar sus correos, para que tengamos, ¿no? Posterior a eso ya se hará una serie de, haremos algunas entrevistas, se continuará el proceso. Para que estén. Sí, pues muchísimas gracias, Israel. Ahí están las convocatorias, ahí se pueden pegar en el chat, alguien que se anime a pegar en la página de Facebook de OLEP o los correos, con calma, para que la gente pues pueda participar. Ahorita en Ciudad de México, en Ecatepec, también luego salen convocatorias en línea de los cursos laborales, también para estar al pendiente en las páginas. Y como siempre les decimos, pues hay que aprovechar estos espacios que resumen también, o sintetizan una experiencia de lucha. No somos, no porque sea malo, pero no somos los doctos expertos en derechos laborales postdoctorado, sino pues hemos aprendido en la misma lucha, y efectivamente pueden estar cualquier nivel de escolaridad, hombres, mujeres, jóvenes, personas mayores, pues todos, porque todos trabajamos al fin de cuentas, ¿no? Entonces ahí está la invitación, con la Escuela de Derechos Humanos Laborales de la OLEP, UDIT, y pues
vamos a estar compartiendo en estos espacios hasta mediados de abril, que es cuando se cierran todas las convocatorias, ¿no? Está la Escuela de Derechos Laborales, en Catepec, Ciudad de México, está la Escuela de Derechos Humanos, por ahí ya nos recordaban, la de Pachuca ya también estamos en convocatoria, en Querétaro pronto sabrá la convocatoria, en Tulancingo pronto, segundo semestre, ya nos están pidiendo en Guadalajara una escuela, qué bueno que la gente se anime, qué bueno que la gente esté aprendiendo a defender sus derechos. Pues muchas gracias, Israel. No, pues gracias a ustedes por la invitación y pues ahí esperamos que varios de los que están viéndonos se puedan inscribir. Bien, pues muchas gracias a toda la audiencia que nos están escribiendo desde los diferentes estados de la República. Ahí nos dicen un comentario de Hidalgo, dice, así es, los trabajadores de arte y cultura en México no somos reconocidos como trabajadoras, porque lleva una X, entonces el gobierno puede ser federal, municipal, y pueden tardar meses en pagarnos una función, un taller, etcétera. Bien, pues muchas gracias. Nos vemos el próximo martes en este programa de Miradas Críticas, la situación en México. Vamos a tener la próxima semana también, siguiendo este tema de la lucha sindicales, la lucha de los trabajadores y trabajadoras, pues las compañeras de prensa y propaganda del CITIEMS, ¿no? Y acuérdense que hace una semana estaban a punto de irse a huelga, ¿no? Y bueno, nos van a platicar qué lograron con esa lucha, qué lograron con esa movilización. Van a estar la próxima semana. También nos recuerda ahí Soy la Luna, pronto abriremos la Escuela General de Derechos Humanos en Morelos, también un estado muy golpeado por la violencia, por la represión política. Y bueno, sin más, pues muchas gracias a Israel, a Francisco Estrada, y nos vemos el próximo martes.